amigos? Bienvenidos al programa de Curiositas TV, donde participa nuestro amigo y gran amigo, investigador y escritor Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos. Hoy os vamos a hablar de una cosa muy especial aquí en Investigación Paranormal. Vamos a hablar de aquellos casos que seguramente os suenan y os llegan a la cabeza cuando hablemos de ello. Hablamos de aquellos desdoblamientos de personas y también de cuando alguien sueña en su fase REM con algo que parece que sea tan real que es como si lo hubiera vivido. Hablamos de lo que es la reinversión hipnótica de una persona cuando es llevada a su nacimiento y descubre que ha tenido una vida anterior. Hablamos de reencarnaciones, hablamos de que realmente si pueden o no pueden existir estos casos de adoptar otro cuerpo a los años de haber muerto. Juan Carlos, un tema interesante hoy, el de reencarnación. Interesante. Interesante y bastante complicado. Ahí donde se ve no es tan sencillo. ¿Por dónde empezamos? No lo sé, mire, Empezamos por la clásica. por ejemplo, yo tocaría un caso que lo he tocado muchas veces porque es un caso que he Mm, estudiado mucho y me gusta muchísimo, que es el caso de aquella niña india, de la Shanti Devi, en sí, el lo tengo. cual con 5 o 6 años decía que ella había sido madre de 3 hijos y que uno de ellos había muerto, que ella había muerto en el parto del último, que reconocía calles, reconocía sitios, reconocía nombres, reconocía tiendas del lugar, sabía la fecha que había muerto. Recordemos que ella había nacido el mismo día que la otra persona había muerto, años después, y que, bueno, incluso psiquiatras, médicos la trataron para ver si era invención de la niña, y al final mandaron al hermano de quien había sido su marido en otra vida, y ella lo reconoció, le dijo, oye, tú eres mi cuñado. Cuando fue allí a la casa de su ex casa, la casa de su marido, le dijo a su hijo, tú te llamas tal, tú te llamas tal, pero a ti no te conozco, sé que eres mi hijo, pero no te conozco porque morí en el parto cuando te tuve. Cuando el marido le dijo que si era ella, le dijera dónde estaban los anillos que había guardado antes de morir, y se fue al patio con él, cogiéndole la mano y sacó los anillos de aquel frasco enterrado en el jardín que nadie Sí, sabía dónde estaban. Cuando fue a casa de la madre, se abrazó a la madre, le dijo mamá llorando. Claro, hasta el mismo Dalai Lama estuvo allí con ella, mirando este caso, fue digno de estudio, estuvo dando conferencias en la universidad, esta chica, hablando de su caso concreto. Claro, hay casos muy curiosos, no solamente Shanti Devi, hay aquella niña también que nació con la mancha aquí porque en la vida anterior la habían atropellado un coche y ella reconocía el lugar donde la habían atropellado, cómo había muerto, cómo se llamaba. Claro, evidentemente son casos que llaman mucho la atención porque, bueno, hay la posibilidad que los niños pequeños absorban mucha información e inventen historias, ¿no? Pero claro, cuando ellos no han escuchado nunca hablar de esta historia y dan datos tan precisos, reconocen nombres, reconocen caras, reconocen calles, reconocen lugares, incluso reconocen juguetes que ha tenido esa persona en vida. Claro, es un caso muy curioso, Juan Carlos. No sé lo que sí, puedes es pensar verdad, es tú o verdad. cómo lo ves. Mira, precisamente ayer estuve mirando este caso en concreto que fue tratado en la revista precisamente Mundo Desconocido de Faber-Kaiser y fue en uno de primeras, sus primeros números. El caso es que, bueno, el caso se produce en los años 50, Ujú. en los años Sí, 50, sí. estudiado en los años, o sea, ocurre, pero se estudia incluso en los años 60, ¿vale? Lo interesante de todo esto es que la niña, como tú bien explicabas, pues recordaba todo, claro. El problema es que los padres empiezan a sospechar o a sentirse un poco preocupados porque la niña en sueños, pues incluso había momentos en que tenía como pesadillas y ella pues explicaba ciertas cosas en sueños.
Y luego, claro, decían, bueno, es que pueden ser sueños, pero claro, cuando a medida que, siendo tan pequeña, a medida que pasa el tiempo, ella empieza a llorar incluso desesperada porque quiere volver a su casa. Y dice, pero si estás en tu casa, dice. Y esto ya entonces empieza a explicar todo lo que es la historia, ¿no? Del caso. Y claro, es muy interesante porque posiblemente es uno de los primeros casos realmente estudiados. Lo estudian tanto en la India como incluso ciertas universidades de Estados Unidos en su momento. Todo queda demostrado, o sea, se intentó, por todos los medios se intentó descubrir como suele ocurrir, ¿no? El pastel, como se suele decir. Intentar descubrir el engaño, porque estaban convencidos de que algo así no podía estar ocurriendo. O sea, no estaba recogido en ningún sitio. Entonces, pues resultaba bastante difícil de creer. Pero, ¿qué ocurre? Cuando ya debido a la investigación y a cierto momento en el que entran en un, digamos, en un impasse o un estado ya de bloqueo, pues es el padre el que comenta y dice, a ver, vamos a ver, la única opción lógica va a ser intentar contactar con alguien de esta familia. Contactan, eso es, con el hermano, o sea, el que había sido su cuñado en vida. Entonces, claro, el cuñado, el hombre, pues al principio, pues dice, primeramente, como broma, no tiene ninguna gracia, porque era una familia bien avenida, Eran gente adineradas, que adineradas, sí. eran adinerados, o sea, su marido había tenido, bueno, y tenía una empresa de electrónica muy reconocida en ese momento. Sobre todo se vendían radios y televisores, Delhi, que eran lo más televisor novedoso. de Delhi, sí. ¿Sale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, el hombre, al final, debido a que ya había ciertos investigadores del fenómeno anómalo que se interesan por el caso, y entonces, pues, este hombre dice, mira, no le voy a decir nada ni siquiera a mi hermano. Yo me voy a acercar y vamos a acabar con, porque la intención de él es acabar con esta patochada de una vez por todas. En la sorpresa se la lleva cuando, eh, bueno, contacta con la niña, empiezan a hablar incluso en privado. Y claro, lo que más le choca al hombre es no solo la familiaridad, sino la capacidad, o sea, la capacidad de conocimiento que tenía De de su vida. la historia, ¿no? De la historia suya, de la familia. Y claro, incluso detalles, ¿no? Y entonces, pues ya entonces no tiene más remedio que contactar bueno, se lo explica como puede a su hermano. Y llegan a un acuerdo y van al pueblo en cuestión. A Delhi. Bueno, estoy mirando a ver si encuentro el caso en cuestión. A ver. Sí, el caso es que la lleva a casa el que era su marido. Y claro, es Sí, lo que dices tú, el hombre era un hombre poderoso, un hombre muy adinerado, lo que pensaba primero que era una estafa, y bueno, y empezó a hacerle preguntas como el hermano, ella respondía todas las preguntas con certeza, incluso intentaron embaucar alguna pregunta para ver si engañándola ella decía que era verdad, y cuando decían alguna mentira ella decía, no, esto no es así, esto pasó así, 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 o sea, rectificaba todas las versiones verdaderas, descartando todas las falsas, y eso llevó a que, bueno, pues como digo, ¿no? Grandes figuras del misticismo, de la religión y grandes universidades se preocuparán por el caso, ¿no? Y lo más curioso es lo que he dicho yo, ¿no? Cuando ella dijo a los hijos, tú naciste tal día, te llamas tal, tú te naciste tal día, naciste tal, tú tuviste esta enfermedad, tú tuviste esto, yo te cuidé de esto, te cuidé de lo otro, y a ti no te conozco porque morí en el parto, no te vi nacer, claro, evidentemente eso llama mucho la atención porque ella podría conocer la historia, sí, pero conocer las caras realmente de quién había parido, quién no había parido, quién se había muerto, es muy difícil. Y luego lo de los anillos, cuando el marido le dice, bueno, dice, si eres quien dice ser, que todo parece que sí,
dime dónde escondiste los anillos porque llevo mucho tiempo buscándolos y es el único recuerdo que me quedaba de nuestro matrimonio. Y la chica, con la niña, lo cogió y dice, cariño, ven, lo cogió de la mano, lo llevó hasta el patio, abajo un arbusto y los enterré Al aquí. jardín, sí. Y cuando escarbaron allí, que habían incluso escarbado por al lado, no habían encontrado nada, en el punto exacto donde dijo ella, a la profundidad que dijo, había ese tarro con los dos anillos. Es muy curioso, es un Ujú. estudio, es una cosa que dice, No, no, ostras, es ¿realmente existen las reencarnaciones? O la niña se ha montado un papel que, vamos, ni los mejores guionistas de Hollywood, ¿eh? De verdad. al día de hoy, al día de hoy ha sido imposible eh, Es la mentira. eh, decir que era una mentira. ¿Por qué? Porque se descartaron todas las posibilidades, dado en la época en que estamos hablando. Eh, a la niña en cuestión, por ejemplo, se le prohíbe a la familia y a todos los que hay ahí alrededor que le cuenten nada. O sea, lo que querían un caso puro, sin contaminar. Y entonces, claro, la misma familia, el padre y la madre, sobre todo, pues claro, comentan, dice, a ver, no podemos contaminar con algo que desconocemos totalmente. Diga, a estos señores no los conocemos, o sea, no, porque es como el que vive en París y está explicando algo de Cádiz, de su vida en Cádiz. O sea, no tienes ningún tipo de parentesco cercano, no tienes conocidos ni siquiera en la zona. Y entonces lo desconoces totalmente y al día de hoy pues está considerado como uno de los casos de posible reencarnación más claros que hay, pero de Claro. los más claros, ¿eh? A mí lo que me llama Por- mucho la atención, Juan Carlos, que era tal la veracidad que después ella con los años, hasta su muerte, corroboró esa versión haciendo muchas conferencias en universidades, en escuelas, en Sí, sitios públicos, pero no cobró un duro de esto. O sea, si hubiera no, sido una cosa inventada por la niña para ganarse dinero, hubiera cobrado, porque incluso le ofrecían dinero para que explicara el caso. Y ella nunca, nunca, nunca cogió ni un solo céntimo para explicar su no, no, no lo historia. cogió. Le costaba dinero, le costaba dinero. Entonces eso también te dice algo, ¿no? Te dice, ostras, pues será verdad, porque si una persona inventa una historia así y la lleva durante tantos años arrastrando, si no es por un beneficio Claro, económico, ¿por qué es, no? En cambio, si es una realidad, sigues explicando la realidad y tú sigues con tus tres R claro, diciendo, no, no, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y esta chica, bueno, esta mujer ya muerta, evidentemente, eh, claro, pues hasta el fin de sus días testificó todo lo que estaba explicando. En ningún momento se ha encontrado ningún documento que ella dijera, no, no, lo que he hecho durante estos años es mentira, no, al contrario, lo ha testificado en papel, por escrito, lo ha hecho a través de televisiones, de radios, de conferencias, y siempre han sido las mismas palabras. Es que no ha variado ni un ápice de lo que contaba, porque cuando tú cuentas una historia inventada, puedes equivocarte y contar una historia la misma, pero con diferentes palabras que dice, ahora me estabas contando esto y ahora esto. Y ella no, ella era como las mismas palabras siempre y de una exactitud brutal, brutal. Recordemos que hasta el mismo Dalai Lama estuvo allí con ella. Estuvo con ella. sí, Sí, sí. ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, es que con el último hijo, o sea, con el niño, que ella no conocía, le llamaba tanto la atención, o sea, se llevaban 7, o sea, realmente se llevaban 7 años, Sí, sí. ¿vale? Eh, que son, bueno, el niño tenía cerca de 10 años y la niña tenía 3 años y medio, casi 4. O sea, que estamos hablando de un elemento, de un caso bastante interesante, porque además es muy, muy, como a veces hemos explicado, muy cercano al momento de ese renacimiento, ¿no? En el que hay unas conexiones que por H o por B después o nos quitan o van desapareciendo. Pero el caso es que ella, la intención y la necesidad que tenía no era que el niño le explicara su vida a partir de que ella no estaba, ¿no? O sea, mira lo que son los niños, ¿no? Ella quería jugar con su hijo.
y se pusieron, o sea, el día en que se habían encontrado, que se encontraron, se pusieron a jugar como dos críos en el patio. Sí, sí. O sea, que saltaba de lo que era de una vida anterior a la vida actual y ya digamos, lo compaginaba. Hasta, ya digo, al día de hoy no hay muchos más casos. En muchos casos, por ejemplo, sí que por ejemplo, en la investigación se ha descubierto que en realidad pues eran estafas, como tú dices, o sea, esta chica, esta mujer, en su vida cobró, y lo único que cobraba, y a regañadientes a veces, no siempre, y eran las dietas de viaje, o sea, Viajes, sí, sí, sí. los billetes de viaje, o sea, muchas veces ni siquiera la estancia, porque ella lo quería dar Ya quería su, explicar su versión, ¿no? La verdad. su vivencia, ¿no? Su experiencia. Y entonces resulta bueno, hay muchas diferencias en relación a otros elementos, ¿no? Y parece ser que lo primero que cuando parece que ya han tirado la caña, lo primero que parece que es que quieren recoger el sedal para Para atiborrarse, cobrar. o sea, para forrarse, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ante eso, pues ya digo, ahí ya digo, creo que reconocibles hay tres casos, ¿vale? Luego, con los años, sí que se ha ido investigando y se sigue investigando, distintas universidades lo están haciendo, pero viendo el panorama mediático, historias, espectáculos, cómo están las redes, ya no sabemos cómo están las redes, pues muchos de los casos se estudian en privado y ni se publica. Sí, ¿no? Se quedan recogidos como casos, expedientes, digamos, internos de alguna universidad o algún departamento. En todo caso, solamente se comparte entre universidades, o sea, entre catedráticos y demás. Y entonces, pues, a la opinión pública sale muy poca cosa o ninguna. Sí que hay algunos casos. Habitualmente lo que se hace es un seguimiento, primeramente también psicológico. Hoy en día resulta muy difícil el mantener una pureza, digamos, del mensaje, debido precisamente a esa información que puedes encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Eh, Claro, hay ciertos elementos, por ejemplo, pues que son los que marcan, digamos, un fenómeno. A ver, en mi caso, por ejemplo, hemos estudiado un caso hace muchos años de esto y durante muchos años se ha estudiado. Pues un caso en concreto, pues una persona está recordando parece ser una vida anterior, incluso cómo muere, cómo había muerto, en qué lugar. Y lo que se hace como investigación, pues, ¿qué es? Bueno, pues ante los datos que se tienen o los pocos o muchos datos que se puedan tener, Perdón. se hace una investigación con distintos departamentos del lugar de origen del caso, sea un pueblo, sea una ciudad, sea un país, o sea. Y entonces, a partir de esa cierta información, lo que se busca es, primero, si realmente ese nombre y apellido en esa realidad histórica ha ¿Existió? existido, qué era, si era pues un campesino, si, o sea, las características, por ejemplo, sociales, por ejemplo, de la persona en cuestión, y se hace un seguimiento en relación a todo esto, claro, toda esa información extra del expediente, nada se explica al paciente, digamos, pues vamos a llamarlo paciente, no se explica nada. Más que nada porque en el momento en que se explique algo, ya ese expediente queda cerrado porque esa persona está contaminada. Contamina la escena del crimen, como digo yo. Sí, se contamina y entonces pues ya por mucho que quieras reiniciar, digamos, el tema es totalmente imposible. Y entonces sí que ha habido casos que realmente pues sorprenden, ¿no? Bueno, eso de sorprender, pues, llega un momento en que prácticamente ya ni te sorprenden, pero no te sorprenden ni los casos reales ni los inventados. Llegas a un momento en que dices, bueno, vale.
¿Por qué? Porque sobre todo los inventados pues carecen habitualmente de una base sólida. Errores argumentales, ciertas cosas. Entonces, pues estas personas pues se descartan habitualmente pues con una reprimenda, habitualmente. Y claro, si no llega a a la voz pública, digamos, a los medios, es porque habitualmente lo que se hace es meterles el miedo en el cuerpo, decir, bueno, haz lo que tú quieras. Pero, a ver, has querido engañarnos a nosotros, esto, como quieras meterlo en las redes, te vamos a bombardear en las redes con Claro, verdades, no verdades a medias, sino verdades al 100%, y el que vas a perder eres tú. claro. Y entonces ocurre eso. Con lo cual, pues eso, oye, si buscas hoy en día, resulta muy difícil el que alguien o una universidad o un departamento de investigación publique un fenómeno. Pero el fenómeno está. El Eso fenómeno es existe, el incapinable. fenómeno existe. Tenemos, Está- como he dicho, tenemos, por ejemplo, aquella familia que se le atropelló a un niño, se murió el niño, y 5 años después tuvieron otro hijo, y ese niño nació con la mancha justo en la cara de donde había sido atropellado su hermano, su ex hermano, que estaba muerto hace 5 años, Muerto, claro. y él decía que era el niño muerto. Él decía, explicaba, hablaba de los juguetes, hablaba del trato, había cuando había nacido, cómo había muerto, dónde había muerto, que el coche que le había atropellado, lo explicaba todo. Los padres, claro, se quedaron patidifusos porque los padres trataban el tema de la muerte del otro hijo como un tabú. Nunca Claro. en la familia se habló delante de los niños ni de nadie de ese accidente desde el día del entierro. Y claro, que un hijo que nazca 5 años después relate el nombre, cómo era, cómo jugaba, los detalles íntimos, dónde dormía, de qué color eran las sábanas, los juguetes que tenía, porque ellos lo tiraron todo del niño, o sea, lo tiraron absolutamente todo del niño Mm, muerto, no quedó nada en la casa. Claro, es muy curioso, un caso también digno de estudio que se desconoce, pero que sí que es real y que seguramente también fue un caso de reencarnación. Claro, supongo que si esa alma, por decirle de alguna manera, estaba tan ligado a la vida de los padres, hizo regresar a la misma familia, que es un claro. caso muy raro, porque normalmente esos casos no se dan. Normalmente, si uno es de Alemania, pues regresa aquí, o si uno es de aquí, regresa en Finlandia, por ejemplo. Siempre se cambia de país y de zona, ¿no? Sí. Pero ese caso estamos hablando de la misma familia, o sea, un regreso de un hijo muerto a la misma familia 5 años después. Cuidado con este caso, es curioso, es muy curioso. Sí, sí, a ver, yo, por ejemplo, en mi familia eh, tenemos, bueno, en su momento pues fue muy interesante porque me lo contó la familia, o sea, mis tías. Mi madre que ya falleció, pues, bueno, parece ser que pudiera ser lo mismo, un caso de reencarnación de una hermana fallecida. Ajá. Bueno, en mi familia, bueno, en su familia, en la familia de mi madre, pues antes de que ella naciera, 5 años antes, pues había nacido, bueno, había una cría pequeña que cayó al pozo de la casa y se ahogó. El caso es que 5 años después nace mi madre y lo más llamativo es que obligó incluso, o sea, vio forzada a la familia a poner una tapa en Hermoso. el pozo, porque mi madre no se quería acercar y siendo una cría muy pequeña y se agarraba a las piernas de mi abuela y se agarraba porque no quería acercarse ni siquiera al pozo. Curioso. Claro, nunca, en Curioso. aquel entonces no, claro, aquel entonces decía, mira la niña, no sé qué, a ver si ha cogido o en el embarazo ha cogido el miedo ese al agua, ¿no? Digamos. El caso es que mi madre fue incapaz en su vida de aprender a nadar. Curioso. Si se bañaba, por ejemplo, si iba a la playa, que no le llegara el agua al cuello. Ujú. O sea,
Si no, entraba en pánico automáticamente y era más fuerte que ella. Y ya digo, y le marcó la vida. Entonces, ¿estamos hablando de la posibilidad de que este tipo de fenómeno se produzca? Yo creo que sí. Y no solamente el caso de mi madre, o sea, podríamos empezar a estudiar a nivel nacional, incluso, bueno, tampoco nos vamos, pero a nivel local que conozcamos. Casos así de alguien que a lo mejor pues, pueda tener algo en la familia o algún caso, y seguro que van a aparecer este tipo de casos, esta fenomenología. Bueno, la parapsicología científica, o sea, la pura y dura, seguirá todavía diciendo que, claro, que no hay las pruebas pertinentes, ¿no? Claro, o sea, pero tenemos el fenómeno que se produce e incluso podría hacer un estudio estadístico. Y un estudio estadístico es tan válido como un estudio de laboratorio. Es el método científico o método estadístico. Y entonces, con este fenómeno, este tipo de fenomenología, veríamos cómo el fenómeno en sí tiene un porcentaje bastante alto de ocurrencia. Con lo cual, si ocurre que podamos estar inmersos en esa posibilidad, bueno, ¿por qué volveríamos y por qué si volvemos tenemos ese tipo de recuerdos? Algo marca, algo queda en el tintero. O sea, si alguien marcha, teóricamente es porque ha cumplido una función y luego marcha y ya está. Si vuelve y vuelve sobre su carril anterior, es porque por el camino quedan algunas cosas o quedarían algunas cosas que son difícilmente explicables, pero que son necesarias para, digamos, una evolución o algún tipo de fenómeno que se tenga que dar históricamente o, ya digo, o en familia o incluso a lo mejor no, igual no es la persona, sino la familia que ha quedado sin esa persona. Ujú. Que un problema psicológico, un problema de carga porque ha perdido a esa persona, porque Para no que no pudo sé. hacer nada, ¿vale? Y entonces, pues con una carga psicológica brutal y esta persona en concreto vuelve en otra persona, pero vuelve solo y exclusivamente para dar dos palmaditas y decir, no pasa nada. ¿Ves? En este caso, por ejemplo, del caso de la India, estamos hablando de dos casos curados, porque es la familia de ella, o sea, la familia original, la Ujú. de su marido, sus hijos y tal, y la familia en cuestión, y la de ella y su familia actual, que entran ya en un estado de decir, bueno, ya está, hay una explicación. Es sorprendente, pero hay una explicación, ¿no? Y entonces, Cómo lo puede gestionar una familia? Porque tú imagínate que tienes una niña de 5 años o 9 años y descubres que es un caso de reencarnación y que el cuerpo de tu hija, eh, poseído no es la palabra, pero sí que está ocupando el alma de alguien ya fallecido. Claro, tiene que ser un varapalo también para la familia muy gordo, ¿eh? bueno, a ver, en distintas creencias o religiones o deísmos, te encuentras este tipo de casos, ¿no? O sea, es general en todo el mundo. Entonces, claro, si tienes que llegar a asimilar que, bueno, pues que tu hija o tu hijo, pues es una persona en concreto, pues que ya ha existido antes, pues claro, o sea, lo más normal del mundo, pues es decir, bueno, lo asimilo, pero me lo guardo, ¿vale? Porque la mayoría de las veces, prácticamente la inmensa mayoría, primero, solo quieren solucionar el problema, vivir y olvidarse del tema posteriormente, a no ser que, ya digo, como algún caso en el que han seguido explicando su vivencia, porque, bueno, pues para la comunidad, digamos, científica también va bien. Y para las personas, es una explicación. Ahora me estoy acordando también de un niño que nació en Estados Unidos y que, bueno, pues, bueno, se hizo piloto, por cierto, pero resulta que cuando soñaba que me quemo, que me quemo, que me quemo,
y bueno, hasta que lo despertaban y tal. Bueno, pues investigando, era muy pequeño, investigando, pues resulta que él, claro, él decía que se llamaba de otra manera, que era el capitán no sé qué, y que, bueno, llegar a recordar que había caído en combate en Europa en un avión de combate, o sea, era piloto de combate, y que había caído en llamas y había muerto. Bueno, el caso es que hacen la investigación, sí que se descubre precisamente que toda este caso, o sea, la persona en cuestión donde había muerto, o sea, las mismas características, y o sea, volvemos a lo mismo, lo estudian, lo guardan, lo esconden momentáneamente esa información para ver si el niño, sin ningún tipo de afectación exterior, a ver por dónde va. Y explica perfectamente las sensaciones y todo. El caso es que bueno, lo hacen, bueno, lo hacen público, lo hicieron público también, y bueno, está como también catalogado como un caso de posible reencarnación, o sea, claro, posible. Volvemos a eso de afirmar, ¿no? Esto es una reencarnación, sí o sí, no. A ver, eh, en el futuro a lo mejor se podría llegar a descubrir a lo mejor que no tiene nada que ver con una reencarnación, sino que resulta que es una persona que desde muy pequeña tiene una conexión especial con esa información, digamos, que fluye. Y esa persona la ha asimilado como suya propia. Y a lo mejor no tiene nada que ver con la reencarnación. Pero al día de hoy, pues visto el panorama, pues ante la falta de otras pruebas y datos, pues tenemos que decir que son posibles reencarnaciones existenciales, ¿no? El caso de este chico, además, este niño, bueno, esto ocurrió en los años 50, este niño nació en los años 50, hasta prácticamente, o sea, durante 37 años ha sido piloto primero fue piloto de combate, primero fue piloto de combate, estuvo en Vietnam, en la guerra de Vietnam, posteriormente piloto comercial y ha dedicado toda su vida a ser piloto. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? De que en realidad a él murió, pero con una pasión increíble hacia los aviones, pero que esta vida, digamos, esa la siguiente vida lo que le ha demostrado o le ha ayudado a asimilar que, bueno, que sí, que es posible morir en un accidente o en un combate o lo que sea, pero que le ha quitado los miedos, porque él, ya digo, 30 y pico años, 37 años, piloto comercial, son muchos años, ¿eh? Son muchos años, sí, son Son muchos años. muchísimos años. Con lo cual, pues ya digo que ahí tenemos el misterio. Ese Pues es el bueno, mundo del misterio. Juan Carlos, con la reencarnación en el aire, con los aviones, hemos acabado este programa de Curiosidad TV junto a Grupo Criptos contigo. Y perdón, perdón. Salud. Y lo esperamos a todos la semana que viene aquí en el programa que hacemos juntamente con nuestro amigo y gran investigador, escritor y parapsicólogo Juan Carlos Chávez y un servidor David Flor aquí en Curiosidad TV. Hasta la semana que viene, amigos.